Hey, we are the group number third, and we are going to talk the heart circulation. This is the unit 2022nd, and here is Junior Sanchez and my partner Geraldine Hervasio. So let's start. Geraldine? Hello, I'm Geraldine Herbato. Hmm? Hello. The circulatory system is the system in charge of transport the blood to the whole body. The heart is the main organ of the circulatory system. When the heart have a failure occur the shortness of breath. El sistema circulatorio es el sistema encargado de transportar la sangre a todo el cuerpo. El corazón es el principal órgano del sistema circulatorio. Cuando el corazón tiene una insuficiencia, se produce la dificultad para respirar. The next, please. Shortness of breath. Shortness of breath or breathlessness is dyspnea. At first, this is caused by exertion, physical activity, such as climbing the stairs, but in several cases, it may be present even at rest. A patient who is breathless when lying flat, hypotonia, for example, in bed, will tend to sleep raised up on two or more pillows. The abbreviation SOBO stands for shortness of breath on exercise or on exertion or on effort. Patients say, I get terrible short of breath climbing the stairs. Doctors say, how many pillows do you sleep on? Dice dificultad para respirar. La dificultad para respirar o falta de aliento es disnea. Al principio es causada por esfuerzo, actividad física como subir las escaleras, pero en casos severos puede estar presente incluso en reposo. Un paciente que está sin aliento cuando está acostado tiene ortonea, por ejemplo, en la cama, se acostará a dormir sobre dos o más almohadas. La abreviación SOBOE significa en inglés dificultad para respirar al hacer ejercicio o esfuerzo. Los pacientes dicen, me falta mucho aliento al subir las escaleras, mientras los doctores preguntan, ¿en cuántas almohadas duermen? Thank you, Geraldine. So now is heart rhyme. The normal resting heart rate is 65-75 beats per minute. In athletes, it may be low as 40 beats per minute in extreme athletics activities. The heart rate can go as high as 200 minutes. The heart rhyme may be regular or irregular. In a irregular rhyme, arrhythmia, there may be early beats which interrupt the regular rhyme, premature beats, or the rhyme may vary with respiration, or it may be completely irregular, as in fibrillation, when patients are aware of irregularity, they describe the symptom as palpitation. Decía entonces, el ritmo del corazón, la frecuencia cardíaca normal en reposo es de 65 a 75 latidos por minuto. En los atletas puede ser tan bajo como 40 latidos por minuto. Esto se debe a que estas personas se ejercitan y pues por lo regular debe ser mucho menor que 65 a 75. En una actividad atlética extrema, la frecuencia cardíaca puede llegar hasta 200 latidos por minuto. El ritmo cardíaco puede ser irregular o irregular. En un ritmo irregular, arritmia, que es como se define, puede haber latidos tempranos que interrumpen el ritmo regular, latidos prematuros se llama. O el ritmo
puede variar, como la respiración puede ser completamente regular, como la fibración. Cuando los pacientes son conscientes de irregularidad, describen el síntoma como palpitaciones. Clinical case. A 22 years old student was admitted to a hospital with a long history of hair problems. She had been increasingly tired with shortness of breath on exertion, orthonia, and palpitation. A mitral valve replacement had been carried out 3 years previously, and this had established the system of hair failure, but was followed by episodic attacks of trial fibrillation, which had been particularly resolved for the 6 months before admissions. Este es un caso clínico. Este se describe a una estudiante de 22 años que ingresó en el hospital con un largo historial de problemas cardíacos. Estaba cada vez más cansada, con dificultad para respirar por el esfuerzo de ortonia y palpitaciones. 3 años antes se había realizado un cambio valvular mitral que estabilizó los síntomas de insuficiencia cardíaca en su cuerpo, pero fue seguido de episodios y ataques de fibración articular que habían sido especialmente graves durante los 6 meses previos al ingreso. Okay, heart failure. The parts of the heart is aorta, right atrium, left atrium, pulmonary artery, right ventricle, and left ventricle. Heart failure occurs when the heart is unable to maintain sufficient cardiac output. The amount of blood pumped by the heart is minute for the body's needs. It may involve the left side of the heart, the right side, or both. In left heart failure, the main symptom is breathlessness. The symptoms of right heart failure include peripheral edema, swelling, beginning in the feet and ankles. This is known as feet edema if when a finger is pushed into the swelling, it causes a small depression or pit. La insuficiencia cardíaca ocurre cuando el corazón no puede mantener un gasto cardíaco suficiente. La cantidad de sangre bombeada por el corazón cada minuto para las necesidades del cuerpo. Puede afectar el lado izquierdo del corazón, el lado derecho o ambos. En la insuficiencia cardíaca izquierda, el síntoma principal es la disnea o dificultad para respirar. Los síntomas de la insuficiencia cardíaca derecha incluyen edema periférico, hinchazón, que comienza en los pies y los tobillos. Esto se conoce como edema con fobia si cuando se empuja un dedo hacia el hinchazón se produce una pequeña depresión o fosa. Good. Thank you, Geraldine. So now we have some exercises about what we were talking about. My partner Jerry is going to do the exercise number 1, which is complete that conversation. And I'm going to do the number 2, which is the make word combination. Jerry? Okay. Doctor said, what seems to be the problem? Patients say, I've been carrying palpitations. Doctor say, how long have you had them? Patient says, for about 6 months, but I've had heart problems for years with tiredness and shortness of breath. In the end, I couldn't walk
more than 100 meters without having to stop. I had to sleep on 3 pillows. I had a meter bulb replacement 3 years ago, and that improved things for a while. La traducción dice, una conversación entre un doctor y un paciente que el doctor pregunta, ¿cuál parece ser el problema? Y el paciente responde, he tenido palpitaciones. El doctor vuelve y pregunta, ¿cuánto tiempo las has tenido? El paciente dice, pues, alrededor de 6 meses, pero he tenido problemas del corazón por años, con cansancio y dificultad para respirar. Al final no pude caminar más de 100 metros sin tener que parar. Tengo que dormir sobre 3 almohadas. Tuve un reemplazo de válvula mitral hace 3 años y eso mejoró las cosas por un tiempo. Continue. Good. The exercise number second is make word combination using a word from each box. 2 words can be used twice. Look at the B and C are positive to help you. Add goes with rest. Arterial go with vibration. Cardiac goes with failure. Heart goes with failure. On goes with effort. Beating goes with edema. Pleasure goes with beat. La traducción de estos ejercicios sería at rest es al descanso, atrial es atrial fibrillation sería fibrilación atrial, cardiac failure sería falla cardíaca, heart failure sería falla del corazón, on effort sería con esfuerzo, beating sería con beating edema, sería beating una edema, y premature beats sería latidos prematuros. Okay, I continue. Write the words a patient would use to describe the symptoms below. Dyspnea is equal to breathlessness. Arrhythmia is equal to palpitations. Orthonia is the equal of breathless when lying flat, and edema is the same of swelling. Thank you. Good. So the number 4 is complete the case report. Is a 60 years old woman attending her GP's surgery complaining of breathlessness on a 4. This had been increasing over the previous 8 months until it was producing problem around 500 meters walking on the level. There was no history of chest pain. She had several episodes of fast palpitation, which latest 20, 30 minutes, and were associated with some shortness of breath. She had noticed some swelling of her ankle by the end of the day. This disappeared overnight. Entonces la traducción de esta sería, este es un caso clínico, una señora de 60 años de edad fue al GPA a una cirugía quejándose de que tenía problemas para respirar o dificultad.
Eso estuvo aumentando o pasando alrededor de 8 meses hasta que fue produciendo un problema de 500 metros walking on the level, o sea, que fue subiendo del nivel que debería de estar. No había ningún historial de dolor de pecho. Ella había tenido algunos episodios de palpitaciones rápidas de por lo menos de 20 a 30 minutos y estaban asociados con algunas shortness, serían algunas faltas respiratorias. Eh, she had noticed, ella había notado que sudaba su ankle, que eran las rodillas, al final del día y desaparecía en la noche. So that was all for today. Thanks for listening. Thank you. Thank you. Bye.